Si Cristo está en vosotros, aunque vuestro cuerpo haya muerto por causa del pecado, el Espíritu tiene vida por la justificación. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en vosotros. Amén. Amén, gracias, gracias. Vamos a continuar un poco la misma reflexión que teníamos ayer, porque en estos cuantos minutos es imposible abarcar la totalidad de esta reflexión. La Pascua es un proyecto que desemboca en Pentecostés. Pentecostés, o sea, la venida del Espíritu Santo. ¿Ok? Ese Espíritu Santo que es justamente el que nos habla esta breve lectura de la carta a los romanos. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, entonces el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos vivificará también sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu, de su Espíritu. Por eso la Pascua justamente desemboca en Pentecostés. ¿Por qué? Porque ahora nosotros podemos poner una rayita aquí y comenzar a hablar de Pentecostés. Porque Pentecostés es el acontecimiento que nos va a llevar a dos realidades. Primero, la santificación. La santificación. El Espíritu Santo es el que nos santifica, el que nos hace santos. Es, podríamos decir, la función principal del Espíritu Santo. Esa dimensión de santificación del Espíritu Santo en cada uno y cada una de nosotros tiene pues una realidad en Pentecostés. Y para realizar eso, el segundo acontecimiento es el nacimiento de la iglesia. Es en Pentecostés que nace la iglesia. Y la iglesia, aquí hay que ponerle este elemento, es sacramento universal. Sacramento universal de salvación. De salvación. A veces algunos se preguntan, ¿y por qué para salvarnos Dios tiene que, por ejemplo, crear un pueblo y crear una iglesia? En fin, porque es eligiendo a un grupo específico que Dios puede ofrecer la salvación universal, universal. De manera que nosotros somos, aunque seamos tres los que aunque seamos tres personas los que creemos en el Dios único y verdadero, esos tres pues ejercen una misión universal, porque esa es la intención de la iglesia, el sacramento universal de salvación. ¿Por qué? Porque no somos esos tres que nosotros pues somos fuente de salvación, sino que es el Espíritu Santo, es ese Espíritu Santo actuando en nosotros que va a ejecutar este plan. A veces a nosotros nos preocupa mucho los números, y si hay una situación que nos deja a nosotros débiles, es preocuparnos por los números. Es Dios el dueño del proyecto. Es Dios. Dios es el dueño de ese proyecto de salvación. Y a veces nosotros creemos que somos nosotros y que como nosotros, pues tienen que haber mucho y más y más. No, estarán en la iglesia de verdad, los que Dios quiera que estén. Nosotros solo tenemos que ser fieles a Dios y Dios sabrá lo que pasa. El problema es que nosotros siempre tenemos que tener el control, y esa es la tentación más grande de la iglesia, tener el control, saber cuál es el destino y nosotros mirar cuál es el camino que vamos a llegar al destino. En Dios esto no sucede así. Dios es el que nos llama.
Dios es el que sabe cuál es el destino y Dios sabe cuáles son los caminos que llevan a ese destino. Y para nosotros incluso puede ser hasta bien difícil entender cómo es que Dios va a sacar a un buen puerto este proyecto en este libro. Sepan ustedes, Dios lo hará. Dios tiene poder para hacerlo. Nosotros solo tenemos que confiar en Dios. ¿Ve? ¿Cómo es posible que Dios saque este proyecto con la muerte de Cristo? Pues los apóstoles quedaron locos, locos los discípulos de Maús, todo el tiempo quedaron locos. Sin embargo, Dios le demostró que es Él el dueño del proyecto. Aunque Jesús, la fuente de salvación, murió en una cruz, al tercer día lo resucitó. Es que nosotros, si nosotros nos quedamos en los 2 días nada más, se perdió todo, pero nosotros tenemos que entender que Dios está haciendo la obra de la salvación. Es por obra del Espíritu Santo, no otra cosa. Y en ese intento la iglesia entra como instrumento, como sacramento. Es difícil entender eso, pero nosotros siempre, como el humano, siempre necesita tener el control, y por eso pecó. Por eso el diablo, porque el diablo lo sabe. Por eso cometió Adán y Eva el pecado, porque querían tener el control. No, yo necesito no que sea Dios que tenga el control de mi vida, sino yo tener el control y que Dios haga lo que yo quiero. Esa es la tentación eterna de los seres humanos. Siempre. Nosotros necesitamos tener el control. Incluso que Dios esté bajo el control de nosotros. El Pentecostés nos dice no, todo depende de Dios. La salvación, la santificación, la iglesia como sacramento depende de Dios. Nosotros simplemente. El caso de Abraham es interesante. Te coge toda la Biblia y es lo mismo. Abraham, sal de tu tierra. Yo te voy a indicar el camino y tú vas a llegar a esa tierra, a una tierra que yo te voy a prometer. Pero Abraham no sabía para dónde iba. Salió de lo que sí tenía claro era que tenía que salir de su tierra, de su tribu y de su casa. ¿A dónde? A una tierra que yo te voy a prometer. Pero ¿dónde está esa tierra? Camina, sal, ven, yo voy a estar contigo en el camino y yo te voy a conducir. Ven, entonces Abraham lo que quería era tener el conocimiento y el saber él cuál era el camino. No, así no. Yo voy a hacer el camino. No es fácil. Por eso creer en Dios no es fácil. Nosotros creemos que creemos, pero no creemos nada. Porque el ser humano ansía tener todo bajo su control. Y en Dios eso no puede ser. Es más difícil de lo que nosotros pensamos. Por eso hay que abandonarse a los brazos del Señor. Que el Señor nos ilumine a todos. Amén.